Una vez más, como siempre, le damos la bienvenida a todos. Le damos la bienvenida al Padre, le damos la bienvenida al Hijo, le damos la bienvenida al Espíritu Santo, le damos la bienvenida a los ángeles que nos asisten, a todo aquel que nos ve y nos escucha en las redes, a todo aquel que nos ve y nos escucha en el mundo espiritual, a todo aquel que nos ve y nos escucha en el templo. Sean todos bienvenidos, siéntanse como en la casa del Señor. Recordamos guardar la reverencia siempre. El Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Quiero invitarles a que vayan conmigo en sus Biblias a la primera epístola del apóstol Juan. La primera carta, vamos a estar leyendo el capítulo 2. Alabado sea Jesús. Aleluya. Antes nos ponemos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por un día más en el que nos das la oportunidad de poder estar en esta tu casa. Gracias por el privilegio de poder ser instrumento en este día, Señor, en tus manos para hablar a tu pueblo. Amado Dios, mira a todo aquel que nos ve. Mira a todo aquel que nos escucha. Te ruego, habla a los que están en Cristo. Te ruego, habla a los que están en Adán. Habla, Señor, conforme a la necesidad. Abre los ojos de nuestro entendimiento y que la semilla de tu palabra caiga en buena tierra y lleve su fruto a 100 por 1. Amado Padre, en el nombre de Jesús, como suena. Aleluya. Atamos el hombre fuerte en todo aquel que nos ve y nos escucha. Atamos a todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de Cristo, a todo espíritu que se levante para confundir, para distraer, para sembrar la duda o la incredulidad, para robarse la semilla o para traer sueño como Morfeo, a fin de que tu palabra no cumpla su efecto. En el nombre de Jesús, todo aquel que nos ve y nos escucha, tu siervo, estamos en tus manos. Amén y amén. La segunda epístola, la segunda carta del apóstol Juan. Aleluya. En el capítulo 2, del verso 1 en adelante. Lo leemos en el nombre de Jesús, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Dice así la Escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, paracletos tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Se pueden acomodar. Aleluya. Queremos hablar con la ayuda del Señor con el tema: ¿fue el sacrificio de Jesús para todos? ¿Fue
el sacrificio de Jesús para todos. Aleluya. Y aquí hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Y si el sacrificio de Jesús, como cree la mayoría de la gente, fue por todos, por qué son más los que se pierden que los que se salvan? Si Cristo murió por todo el mundo, ¿por qué del 100% de toda la humanidad solamente se va a salvar un 10%? ¿Qué pasó con el otro 90%? Si Cristo murió por todos. Amado, hay varios pasajes de las Escrituras que afirman esto, pero la mayoría de la gente no se sienta a analizar el contexto, el núcleo de ese mensaje, aleluya, para entender qué es verdaderamente lo que la Biblia quiere decir cuando habla de que Cristo es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Hay pasajes como Juan 3:16, muy conocido, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y sigue diciendo que el Padre entregó a ¿quién? A Jesús. ¿Por quién? Por la humanidad. Hay otro pasaje, aleluya, que lo vemos en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18, que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esta es la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 5, verso 15, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. También tenemos a quien, a Isaías. Y Isaías 53 en el Antiguo Testamento, que habla de que él molido fue por nuestras transgresiones, que el Señor cargó el peso de nuestras transgresiones sobre él. Pero estos pasajes que hemos leído y que parecen afirmar que Cristo murió por todos, realmente expresan que Cristo murió por todos. Realmente Cristo murió por toda la humanidad. Aquí hay otra pregunta que hay que hacernos. Si Cristo murió por toda la humanidad, ¿por qué la Biblia habla de hijos de perdición? Amén. ¿Cuáles son los hijos de perdición? Aquellos que nacieron en la tierra con el único objetivo o propósito de que de perderse. Cuando yo me voy a Apocalipsis capítulo 13, por ejemplo, habla de que de una bestia que todo el mundo se maravilló al ver esa bestia. Una bestia que dice que tenía una herida de muerte y que todo el mundo se fue en pos de la bestia y se puso su marca, se puso su sello. Dice la Biblia: los que desde antes de la fundación del mundo, sus libros, sus nombres nunca estuvieron escritos en el libro de la vida. Yo no sé si usted entiende eso.
Pero si desde antes de la fundación del mundo su nombre nunca estuvieron escritos en el libro de la vida, quiere decir que Cristo no murió por ellos. ¿O por qué pasó eso? Si Cristo murió por ellos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amado, es muy importante que al nosotros estudiar las Escrituras no seamos sensacionalistas ni fanáticos. Al estudiar la Biblia hay que sentarse, como decía una doña que yo conozco, con caco frío. Con la cabeza fría, a analizar lo que uno está estudiando. Bendito el nombre de Jesús. Y si yo le digo a usted que aunque Cristo fue a la cruz del Calvario, entregó su vida y murió como bien lo registra las Escrituras, Cristo no es el que decide por quién murió. ¿Qué usted me dice? Y si Cristo no es el que decide por quién murió, entonces hay que entender a qué se refiere la Biblia cuando dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Nuestros pecados cuáles? Dice Juan, nosotros los que hemos creído, y por todo el mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amado, Cristo yo quiero decirlo de una forma que usted me entienda. Cristo, antes de venir a morir por la humanidad, vino a cumplir ¿qué? Un mandato. Lo primero no es morir por la humanidad. Lo primero es cumplir con una exigencia. Dice la Escritura que Dios el Padre es santo. Y sin santidad nadie le verá. Yo no sé qué usted entiende por la palabra nadie. ¿Y qué es la expresión kadosh en hebreo, pastor? Significa santo. Y significa apartado del pecado. Usted está en el camino. Usted está buscando de Dios. Usted está intentando agradar a Dios. Pero si usted no se santifica, si usted no se aparta de todo aquello que Dios dice que es pecado, aunque dure 100 años en el templo, no se vista que usted no va. Lo que te hace salvo no es venir al templo. Lo que te hace salvo es obedecer la palabra de Dios y santificarte de todo pecado. Bendito el nombre de Jesús. Pero hay un pequeño detalle. Adán y Eva pecan. Y al Adán y Eva pecar son desterrados de la tierra. O del paraíso, del huerto del Edén, que representa la presencia del Señor. ¿Por qué los arroja Dios del huerto del Edén? Porque Dios no comulga con el pecado. Dios no habita con el pecado. Dios aborrece el pecado. Y por cuanto ellos pecaron, ya no podían estar en la presencia del Señor. Iglesia que me escuchas, iglesia que me ves, cuando pecamos, ese pecado provoca una separación entre Dios y nosotros.
Hay gente que ha pecado, sigue asistiendo al templo y no se han dado cuenta que ya Dios no camina con ellos. ¿Y quién le hace creer, pastor, que Dios está con ellos? El espíritu de religiosidad. Y ni cuenta se dan que Dios se apartó. Y ni cuenta se dan que el Espíritu Santo hace rato que hizo como la paloma que voló. Porque donde hay pecado, Él no está ahí. Bueno, está bien, Adán pecó. Y dice la Escritura que por el pecado de él, el pecado entró al mundo y pasó de generación en generación. Luego viene Caín. Dice la Biblia que era del diablo. Pero Caín engendró hijos, engendró hijas. Vino, y todo aquel que nació, que vino de Adán y Eva, viene que contaminado por ese pecado. Luego Dios en Génesis capítulo 6 decide destruir la humanidad. Mata a todos esos perversos y deja a Noé y su familia. Pero dentro de la familia de Noé había un perverso. ¿Cuál? A Cán. Al que llaman Canaán. Y de ahí sigue el pecado y la maldad en el mundo. Mire. Pero lo que quiero detenerme es que inmediatamente todo el pecado pasa de generación en generación. Aleluya. Toda la humanidad por el pecado no puede tener acceso ¿a quién? A Dios el Padre. Ninguno, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es eso de destituidos, pastor? Apartados de la gloria de Dios. Dios ama al mundo. Y porque Dios ama al mundo, Él mismo, por amor, por misericordia, idea un plan que la Biblia llama el plan de ¿qué? De salvación. Pero para poder cumplir con ese plan de salvación, el Padre tiene una exigencia. Y no cualquier exigencia. ¿Cuál? Dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de pecado. ¿Cuál era el requerimiento del Padre? Que para Él poder perdonar el pecado de la humanidad y permitirle a la humanidad que fuera partícipe de su gloria, había que homenajearle, rendirle un sacrificio, un sacrifice, como se dice en inglés. Y él, para ese sacrificio, demandaba algunas exigencias. ¿Cuáles eran algunas de las exigencias que el Padre demandaba para ese sacrificio? Tenía, si usted se va conmigo a Éxodo, capítulo 12, verso 5, dice que ese cordero tiene que ser joven, no puede ser viejo. Y no es que Dios rechaza a lo viejo. Hay que aclararlo. El cordero tiene que estar en el vigor de su juventud, en el vigor de su fuerza. El cordero tiene que ser perfecto, tiene que ser limpio, no puede tener tachadura. ¿Para qué? Para ese sacrificio. Aleluya. Que el Padre exigía. Luego encontramos en Levítico otras exigencias. No podía tener testículos mayugados,
no podía tener hueso roto o quebrantado. Y cada exigencia que el Padre exige para Él, aleluya, poder permitirle al mundo ser partícipe de su gloria, vemos que en Jesús, en la cruz, se cumplen. 33 años. ¿Era o no era joven? Estaba en la flor de su juventud. No era lisiado, no tenía marcas, no tenía rasguñones, no tenía ninguna falta físicamente. Y cuando está colgado en la cruz, querían romperle los pies porque se acercaba la Pascua. Pero dice la Escritura que dentro de las exigencias de Dios estaba que no podía haber hueso roto. Por eso no le rompían los pies a Jesús. Porque si le rompían los pies a Jesús, ya no era apto. ¿Para qué? Para ese sacrificio. Pero el solo hecho de decir que tenía que ser limpio, no es que usted va no es un arroyo, se lleva el cordero, se lleva hace, se lleva jabón y comienza a lavar y a bañar el cordero. Está diciendo que tiene que ser un cordero que no esté contaminado, porque por el pecado. Era un cordero que no podía venir bajo la marca de la maldición del pecado, porque si estaba contaminado no era apto. ¿Para quién? Para la exigencia que el Padre estaba pidiendo. Amado, en el mundo no había quien pudiera cumplir esa exigencia. Nadie. Por cuanto todos éramos pecadores. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso, cuando nos vamos, por ejemplo, a Mateo, allá conmigo a Mateo, capítulo 27. Aleluya. Del verso 46 en adelante. Mira lo que dice. Mateo 47, Mateo 27, el verso 46 en adelante. Dice: después de la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, que eran las 3 de la tarde, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me dejaste? Aleluya. Dice: y algunos de los que estaban en pie allí al oírlo decían: a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos y tomando una esponja, tras empaparla en vinagre y envolverla a una caña, le daba a beber. Pero los demás decían: deja, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces, verso 50, Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del santuario
fue rasgado en dos, de arriba abajo, y la tierra fue sacudida y las rocas fueron partidas. Yo no sé si usted puede entender eso. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, es pagada que la exigencia del Padre que nadie podía pagar. Y habla de que el velo del templo se rasgó en dos. No sé si usted recordará que el templo, los atrios, es un símbolo del lugar santísimo donde está el sacerdote Jesús, el lugar santo donde está el sacerdote Jesús, y el lugar santísimo donde habita la presencia del Padre. Solamente el sacerdote una vez al año podía entrar en el lugar santísimo, y ahí él entraba con una soguita y una campana. Él estaba oficiando dentro y la campana sonaba y se volvía. Decían los que estaban afuera: el hombre está bien delante de Dios. Amado, póngase en el zapato de ese sacerdote. Y mientras ellos escuchaban la campana, decían: el sacerdote está bien. Si no escuchaban la campana, decían: el sacerdote. Y comenzaban a jalar la soga. Ahí venía como lo que arrastrando luz. Porque en ese lugar, que es el lugar de la presencia de Dios, no puede entrar nada ni nadie con pecado o en pecado. Dice: nada sucio, nada inmundo entrará en la presencia de Dios. Y para entrar ahí había que estar bien santificado. Pues ese lugar, vuelvo y reitero, donde moraba la presencia del Padre, lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era un velo. Alabado sea Jesús. Y dice la Escritura que ese velo que nos impedía entrar en la presencia del Padre, inmediatamente Jesucristo entrega el Espíritu, se abre a la mitad. Eso manda un mensaje que dice: el Padre ha aceptado la ofrenda, el Padre ha aceptado el sacrificio. Ahora tienen acceso a la presencia de Dios. Y no solo eso, rompió las piedras a la mitad también. Todo lo que era duro, todo lo que era difícil de romper en tu vida, todo lo que no te dejaba entrar a ese lugar, también fue roto. ¿Con qué? Con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado, para eso murió Cristo. Para pagarle esa exigencia a Dios el Padre que tú y yo no le podíamos pagar. Aleluya. Gloria a Dios. Pero no fue que Cristo murió por toda la humanidad. Y lo voy a explicar. Cristo murió, vuelvo y reitero, para pagar lo que el Padre exigía. ¿Qué? Un sacrificio limpio, puro y sin mancha, y un derramamiento de sangre limpia, pura y sin mancha, para que usted y yo pudiéramos entrar ¿dónde? En el cielo. Cristo lo único que hizo fue quitar el impedimento. Cristo
Cristo lo único que hizo fue abrir la puerta. Por eso dice la Escritura que Él es la puerta. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Pero, aleluya, la puerta está abierta. Ahí está esa puerta. Si usted quiere, entra. Si usted quiere, no entra. Mira, decía Deuteronomio capítulo 28, que llamo al cielo y a la tierra por testigo que pongo delante de ti que dos cosas: el camino de la bendición y el camino de la maldición. Y después te dice: escoge el de la vida para que vivas. Pero no te dice: entra por el de la vida, porque esa no es su decisión. Esa es la tuya, varón. El Señor nunca nos va a obligar a cumplir su palabra. El Señor nunca nos va a obligar a que le adoremos. El Señor nunca nos va a obligar a que le busquemos. Todo es la toma de una decisión. Varón, ¿qué decides tú después de conocer la verdad? Esto es lo que importa. Y ahí es donde mucha gente se equivoca. Oye, me dijiste la verdad, pero yo no quiero hacer eso y no sientes nada. Tú sabes por qué tú no sientes nada, porque Cristo no te va a obligar. Dice la Escritura: el que no hace lo que yo le digo, yo no lo juzgo, yo no lo condeno. Yo no he venido, aleluya, a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Mi palabra en el día postrero será quien los va a juzgar. ¿Cómo es, pastor? Vamos a estar delante de un juicio. Y en ese juicio nos van a parar uno a uno ahí. Carmona, aquí estoy. Usted se le dijo que tal y cual cosa era pecado. Usted no lo sabía así. ¿Y por qué no obedeciste? Ay, Señor, es que tú sabes. Señor, tú me entiendes. Tú sabes, Señor. Sí, él sabe. Al lago de fuego. ¿Cuándo? En aquel día. Porque por desobediente. Yo pregunto, si Cristo murió por ti, ¿por qué a muchos lo van a entrar o echar en el lago de fuego? Si Él murió por todos, si Él nos salvó a todos. Amado, la obra salvífica de Jesús en la cruz del Calvario lo único que hace es abrir la puerta, es darnos acceso a ¿quién? A la presencia de Dios. Lo que me impedía llegar a Dios por el pecado ya no existe, pero yo decido que si acepto ese sacrificio para poder tener acceso a esa salvación que no es para todo el mundo, que es para todo el mundo, pero que no todo el mundo se va a beneficiar de ella. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso cuando yo me voy a Juan capítulo 6, verso 56, dice la Escritura que Cristo se puso en pie y gritó a gran voz: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre
Así como el Padre tiene vida en sí mismo y yo vivo por el Padre, el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá por mí. ¿Qué? Pero Cristo no me va a obligar a que yo me coma su carne. Cristo no me va a obligar a que yo me beba su sangre. Yo decido si me la como, si me la bebo. Pastor, ¿y qué es lo que está diciendo? ¿Que debemos comernos a Jesús y bebernos su sangre? No. Lo que está diciendo es que debemos aceptar su sacrificio para poder tener vida. Lo que está diciendo es que debemos aceptar su sacrificio para poder tener acceso a esa salvación tan grande que Dios el Padre nos da. Pero eso no quiere decir que aunque Jesús haya hecho eso, todos serán salvos. Me voy más lejos. A veces hay gente que no entiende eso. Hay gente que no entiende muchas veces cómo funciona la semántica, cómo funciona el idioma. Porque hay gente que dice que el Evangelio y la salvación es gratis, dice mucha gente. El que yo escucho decir que la salvación es gratis, digo, parece que nunca ha pasado trabajo en este camino. Parece que está enseñando otro evangelio. Amado, la salvación no es gratis. Mentira del diablo. La salvación tiene un precio, que por el precio que cuesta la salvación es que el 90% se va a quedar. Entonces hay gente que dice que la salvación es fácil y que hay mucha gente que pone piedra. No, no es fácil. La salvación no es fácil. Cristo paga la exigencia. Cristo, que es el camino del cielo, que es la puerta, te dice, estoy aquí, entra. Pero tú tienes que entender que para entrar por esa puerta tienes que cargar una cruz. Para entrar por esa puerta tienes que negarte a ti mismo. Para entrar por esa puerta tienes que amar más a Dios que padre, madre, hijo, hermano y tu propia vida. No me digas que no es fácil. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero la masa y la pasaba. Bienaventurado aquel que no le tocó eso. Bienaventurado aquel que no le ha tocado tener que vivir en alejar a sus seres queridos y a quien ama por Cristo. Bienaventurado. Gloria a Dios. Bendito el nombre de su hermana. Aleluya. Pero no me digan que es gratis. Porque gratis no es. Por eso una ocasión le preguntan a Jesús, una historia para tentarlo. Señor, había un varón que tenía a su esposa y que el varón se murió y no dejó descendencia. Según la ley de Moisés, tiene que su hermano tomar a la esposa para llevarle descendencia a su hermano. Por fin el hermano también se muere y no deja descendencia. Viene un tercer hermano, se muere y no deja descendencia. Y así nos fuimos, Señor, y tenía 7 hermanos y ninguno dejó descendencia. Señor,
En la regeneración, ¿de quién va a ser la mujer esposa? Jesús dice una palabra y habla de qué? De que los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo serán como los ángeles, que ni se casan ni se dan el casamiento. Dicen que ellos hierran en las escrituras, cometen un error al leerlas o interpretar las escrituras. Pero la palabra clave aquí, los que fueren tenidos por dignos. Como un pastor, es que no es todo el mundo que va a ser tenido por digno. Es que esa salvación no es para everybody. Es que esa salvación es para el que paga el precio, varón. Y si tú te amas más a ti mismo que al Señor, y si tú amas más tus problemas y las cosas que tienen que ver contigo que al Señor, aunque venga 24/7 al templo, no eres digno, varón. Gloria a Dios. Santo es el Señor. No eres digno. Si pones las manos en el arado, varón, y después de poner la mano en el arado, mira para atrás, no eres digno, varón. Ay, que no es fácil la salvación, dicen algunos, y todos los requisitos. Y si le cuento, llora, amado que me ve, amado que me escucha. Yo le llamo a eso los 5 pilares para ser salvo. El cumplimiento de los 5 pilares para ser salvo. Número 1, Romanos 10:9 al 13. Si creyeres en tu corazón y confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Número 1, creer que Jesucristo es el Señor y confesarlo con tu boca como tu Señor y tu Salvador. Pastor, ¿con eso yo resuelvo el problema? No, ese es el punto número 1. Porque el infierno y el lago de fuego va a estar lleno también de mucha gente que le entregaron su vida a Jesús. Va a estar lleno de mucha gente que confesaron a Jesús como Señor y Salvador. Y si confesaron a Jesús como Señor y Salvador, ¿por qué se lo llevó el diablo? Porque no solo basta con entregarle la vida a Jesús. Ese es lo primero. Gloria a Dios. Pastor, eso que usted está diciendo está raro. Número 2, vamos a seguir viendo. Y usted me dirá si estoy hablando algo que no es. Número 2. Le entregué mi vida a Jesús, lo confesé como mi Señor y mi Salvador. Dice Juan 3:3 que tengo que nacer de nuevo. Allá cogiendo. Tengo que nacer de nuevo. Dice Jesús, el que no nace del agua y del Espíritu ni ve ni entra en el reino de los cielos. Y usted dirá, pero pastor, y el ladrón en la cruz, señores, no nos vamos a meter ahí. Porque dentro de las exigencias de Dios, Dios también es soberano. Y hay mucha gente que se va a salvar, mire, por mera misericordia. Hay gente que el Señor la ha salvado solamente porque por amor a un escogido. No porque se lo merecía. Amor a mi escogido. Solamente. Eso se llama ser salvo por gracia. No hizo nada para merecer el cielo. Mera misericordia. Pero eso no va a aplicar a todo el mundo. Bendito el nombre de Jesús. Número 3.
Vaya cogiendo. Hebreos 12:14. Seguir la paz y la santidad para con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Yo le entregué mi vida a Jesús. Yo nací de nuevo, pasé de alma a espíritu, hablo nuevas lenguas, pero no soy santo. Hablo mentira. Dice, perdóneme lo que tengo que decir, pero el Señor me manda a decir. Le robo al Señor en su diezmo y en su ofrenda. Hago cosas en los secretos cuando nadie me ve. Vuelo la tablita de vez en cuando, pero hablo lengua. Dice Pablo que cuando eso pasa, comienzan por el espíritu y otra vez vuelven a terminar por la carne. Sin santidad, sin estar apartado del pecado, nadie verá al Señor. Y hay gente que cree que en una cosa así, en otra no, es en todo. Si hay algo que Dios te manda a hacer en la Biblia y tú no lo haces, estás en pecado. Ese pecado te va a llevar al infierno. Gloria a Dios. Aunque estés en el templo y creas que eres salvo, si no eres santo, dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Y dice también que los ladrones no entran. Porque el que roba, por si no lo sabían, robar es pecado. Señor, el Señor está hablando mucho en esta casa de eso. Y hay gente que se está haciendo la vista gorda con eso. Amado, cuando usted tiene el conocimiento y sigue pecando con conocimiento, no hay más sacrificio por el pecado. No juegue con su salvación. Puede perder su salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué somos, Señor? Bendito Dios. Pero está el pilar número 4. Mateo 5:20. Le dice Jesús a sus discípulos: si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, de ninguna manera van a entrar en el reino de los cielos. Yo tengo que ser justo también. Sí. Tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser santo. Tienes que ser justo. Aleluya. Y número 5. Apocalipsis 2:10. Tienes que ser fiel hasta el fin. Entonces se te va a dar la corona de la vida. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Tienes que ser fiel. ¿Y fiel a Jesús? ¿En qué? En una parte sí y en otra no. En todo. Es hasta cuando, pastor, hasta que Él venga o yo vaya. Y si muero en esa fidelidad en el Señor, entonces dice Él, te van a dar la corona de la vida. Y esas 5 pilares de la salvación, para poder entrar en el reino de los cielos, para poder tener acceso a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hay que cumplirlos. Aleluya. Ustedes que Cristo no murió por todos,
Señores, en la Biblia dice Juan, primera de Juan 2:2, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino el de todo el mundo. La palabra propiciación, hermano, lo que significa es el acto de apaciguar o aplacar la ira de Dios por el pecado. Cristo murió en la cruz del Calvario para aplacar la cuerda que Dios tenía con el pecado de la humanidad. Y cuando Cristo muere, la sangre de Cristo, el sufrimiento de Cristo sube como olor fragante. ¿A dónde? A la presencia del Padre. El Padre se aplacó un poco, pero dice para aplacar, para calmar. El sacrificio de Cristo no va a calmar de todo la ira de Dios. Pastor, ¿y eso que usted está diciendo? Bueno, la Biblia habla del día grande y terrible del Señor. ¿Y cuál es el día grande y terrible del Señor? Aquel donde Él viene a derramar las 7 copas que tienen los ángeles en Apocalipsis, de que de su ira, ¿a dónde la va a derramar? En la tierra. ¿Y por qué? Por el mismo pecado de la gente. Pues sí, y ese aplacamiento de la ira, pastor, no fue por todo. Y ese sacrificio de Jesús, pastor, no fue por todo. No. Fue por todo aquel, número 1, que acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Número 2, que nace de nuevo. Número 3, que es santo. Número 4, que es justo. Y número 5, que persevera que es fiel hasta el final. Si usted no cumple esa exigencia, no se vista que usted no va. Entonces no me diga usted a mí que para cumplir con esa exigencia, eso es fácil. No me lo diga. No me diga eso. Tampoco fue fácil para Jesús morir en la cruz del Calvario. Eso tuvo un precio. No me diga que es gratis. Porque aquí nada es gratis. Ese precio era muy alto y nadie lo podía pagar. Solo Jesús. Pero Él dijo: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida. El que la coma tendrá vida. Pero el que decida comerla, el que no quiera, no lo van a obligar. Pero entiende una cosa: no hay otro sacrificio aquí en la tierra de mayor relevancia que ese. No existe otro. Nadie hizo lo que Jesús hizo, y el Padre no iba a recibir de nadie más el sacrificio que no fuera el de Cristo. El mismo Padre tuvo que proveer un cordero. ¿Por qué? Porque aquí todos estábamos contaminados. Él rasgó el velo. Él murió por todo aquel, aleluya, que decida cumplir con los 5 pilares para la salvación. Aleluya.
fue el sacrificio de Jesús por todos. No, ya usted conoce por quién fue. Jesús no decidió a quién iba a beneficiar su sacrificio. Fue para todos, pero Él no decide quién se beneficia. Quien se beneficia de eso soy yo. Quien decide si se beneficia o no soy yo. Y yo te pregunto, iglesia, y yo pregunto a todo aquel que me ve y me escuchas, ¿qué decides tú? Ya no hay impedimento para llegar al Padre. Pero si Cristo no es tu Señor, no vas a llegar. Por eso dice que eres la puerta. Por eso dice que eres el camino que conduce a dónde? Al Padre. Y después de Cristo ser el camino y aceptarlo, carne y sangre, dice Pablo, no va a heredar el reino de los cielos. Tiene que nacer de nuevo, Juan capítulo 3. Y después tiene que ser santo. Porque sin santidad tiene que ser justo, iglesia. ¿Y qué es ser justo? Darle a cada quien lo que le toca. Veía en las redes un varón que hay, como esto termina, siempre deja ponerle que 1,000 pesos a la gente. A mí me dio vergüenza ajena cuando yo vi eso. Una sierva, sabiendo que los 1,000 pesos no eran de ella, decir delante de la presencia de Dios, son míos. Entonces, Señor, ¿y por qué tú no lo hiciste como Ananías y a Zafira el niño? ¿Y usted cree que eso es justo? Eso no es ser justo. Bendito el nombre de Jesús. Así está el pueblo de Dios. Que Dios tenga misericordia de su iglesia. Un aplauso a Jesús. Aleluya. Ya ustedes saben. ¿Por quién fue el sacrificio de Jesucristo? Ahora ustedes deciden si lo aceptan o no lo aceptan. Eres la puerta, eres el camino, la verdad y la vida. Pastor, camino, sí, el camino que conduce al cielo. Pero hay un camino que hay que transitar. Y dentro de ese camino para llegar al cielo, que por medio de él yo tengo que nacer de nuevo. Yo tengo que ser santo, yo tengo que ser justo y tengo que ser fiel hasta el final. Si no, aunque esté dentro de un templo, esa obra salvífica de Jesús no te aplica, varón. No te aplica, varona. Tienes que ser fiel a lo que Él demanda que tú hagas. Tienes que ser fiel a su palabra. Tienes que ser fiel a lo que Él te dice. Tienes que ser fiel al Señor en todo. Entonces sí vas a poder beneficiarte de que Cristo haya rasgado el velo del templo y puedas entrar. No hay velo para llegar a Dios, pero si no cumples con estas exigencias, no vas a entrar. Así que si tú quieres entrar, si tú quieres aprovecharte o beneficiarte del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, tienes que cumplir con la primera
regla, como el primer pilar de la salvación, que es que comerte la carne y beberte la sangre de Jesucristo. Tienes que aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Ese es el primer paso y ese es en el que te voy a guiar ahora. Todo el que esté en el mundo espiritual, todo el que me ve por las redes, todo el que esté en el templo, que quiera beneficiarse de eso, va a cerrar sus ojos y va a repetir esta oración en voz alta después de mí. Aleluya. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco que he vivido apartado y alejado de ti por el pecado. Hoy he entendido que debo comer tu sangre, comer tu carne y beber tu sangre. Yo decido comer tu carne y beber tu sangre, Señor Jesús, para que me des vida. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo cuanto soy, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Dame vida, Jesús, y ayúdame a cumplir con los pilares de la salvación. Ayúdame a seguirte, servirte y a perseverar hasta que tú vengas o yo vaya. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, es el primer pilar. Cristo es tu Señor. Para poder seguir caminando los demás pilares de la salvación que faltan, sigue estos consejos. Tienes que comenzar a orar ahora. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? En el nombre de Jesús. No puedes orar, hablar con Dios en otro nombre que no sea el de Jesús. Y si lo vas a hacer en tu nombre por tu propia cuenta, no llega. Todo es a través del nombre de Jesús. Y no el niño Jesús, porque en ese no llega. La gente no ha entendido que Jesús creció. No sé quién es ese muchachito, pero Jesús creció. Tampoco es en el Sagrado Corazón de Jesús. Ninguna persona que usted conozca que se llame Jesús. Es Jesús, el Hijo de Dios, el que descendió del cielo, el que se humanó, el que murió y resucitó, el que descendió al infierno y le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, el que ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre con grande poder y gloria. A ese Jesús, en el nombre de ese Jesús, es que usted va a dirigir su oración al Padre. ¿Qué le va a pedir? Por todo lo que usted quiera, por los problemas que usted tenga. Pero tiene que pedirle que le dirija a una congregación. ¿Cuál? La que le queda a 2 esquinas de su casa, la que la gente le imponga, no, la que él le diga. Porque donde él lo ponga es donde usted va a crecer, va a conocer la verdad y la verdad le va a hacer libre. Si en su oración el Padre le place que sea con nosotros, pues está nuestro ministerio internacional de oración y restauración, libertando al cautivo, Juan 8:32, casa de liberación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estamos en la calle Carlos de Lora, número 15, en Pantoja, por el Control. Usted entra a Google Maps y busca abreviado M de ministerio, I de internacional, O de oración, R de restauración, R de cautivo y C de L de liberación y C de cautivo, y le va a salir la dirección, la ubicación a este templo. Si es la voluntad de Dios, aquí te vamos a orientar, te vamos a guiar, te vamos a dirigir
pero es necesario que comiences a congregarte para que puedan cumplirse en ti los otros 4 pilares que faltan. Tu hermano pastor Alfredo Carbón estuvo con ustedes en esta ocasión. Nos vamos a ver en otra próxima. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Shalom, shalom.